Muchas gracias, Noel, por la clase, excelente. Pueden levantar sus manitos para hacer preguntas, comentarios. ¿Alguno desea hacer alguna preguntita? ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere decir No se, algo? no se Aprovechamos. preocupe, no se preocupe en preguntar, porque ahora como Gaby está, tampoco cobro yo. Tampoco les cobro las preguntas, así que les escuchamos, hermano. Adelante, José. Ah, ya, vale. Adelante, mi hermano. Hola, buenas noches, bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Bueno, creo que este silencio lo dice todo. A buen entendedor, pocas palabras. Creo que no hay nada para contar, sino dar gracias a Dios por semejante clase, semejante exposición, así que no, o sea, me atreví a hablar para dar gracias, para bendecir a todos, para decir que no hay nada que acotar, nada que decir, o sea, para mí fue clarito, clarito, clarito. Muy, muy, muy buena clase, muy bien explicado, muy cada punto. Había puntos en los cuales ahí cuando decía al principio, ¿no? Cuando Pablo dice eh, no, que no era más bien quedarse como él, aquel que tiene el don de la confidencia está bien, perfecto, pero aquel que no, al de estar quemándose, que se case, después el tema de las relaciones, el tema de, de salvar la pareja, o sea, no hay, para mí no hay preguntas, o sea, simplemente decir gracias y bueno, una excelente clase y bendiciones a todos. Gracias a ti, José. Gracias. Sí, mi hermana Dori, Dori. Doris, tienes que pulsar el micrófono. Ya, ahora sí. Ok. Ahora sí. Sí, hermano, solamente, como dijo el hermano, había muchas preguntas, pero la verdad fue una clase clara. El Espíritu Santo tomó control y aclaró muchas dudas y Dios cuida de todo, hasta de nuestros pensamientos. Y gracias, pastor, por la exposición de la palabra. Gracias, mi hermano. Excelente. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias, mi hermana Dori. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, hermano, eso sí. Levanten la manito, ¿eh? Noel, en el caso hipotético de que se da la situación de que el esposo o la esposa incrédula no quiere que el creyente se congregue. ¿Cómo es? O sea, ya entiendo, ya entiendo. Si, am, si la parte inconversa no quiere que la parte conversa se congregue y viva vida cristiana, entonces no consiente en el matrimonio. Perfecto, es como lo explico. Y por ejemplo, la viuda o el viudo que es libre de volver a casarse, ¿es libre de volver a casarse solamente con un creyente o tiene la libertad de escoger a quien él quiera? Solo en el creyente, es lo que el apóstol dice acá. O sea, con tal de que sea en el Señor. Lo dice en el verso 39. O sea, puede volverse a casar con tal que sea en el Señor. O sea, se admite solamente la relación con el inconverso en el caso del gentil cuando ya viene al Cristo con esa relación. Buenísimo, muchas gracias. Por nada, mi hermana.
¿Alguna aclaración, hermano? ¿Algún aporte? Pues bueno, bien. Sí, Noel, yo. ¿Cuál fue la respuesta de la pregunta? Si vamos a decir un hombre inconverso no deja que la mujer que es creyente vaya a la iglesia, ¿qué debe hacer la mujer? Sencillo. Vuelvo y digo, no consiente en vivir un matrimonio con ella o con él. ¿Que se divorcien? Por supuesto. Oh, ¿Qué dice Pedro cuando lo amenazan de que no puede predicar más en el nombre de Cristo? ¿Qué le dicen las autoridades? mejor hacer la voluntad de Dios que de los hombres. Sí. Claro. O sea, yo consiento en vivir contigo que eres un inconverso siempre y cuando tú respetes el matrimonio. Si tú respetas y consientes en vivir en la integridad del matrimonio, vivimos. Pero si no, no. Ya, seguro. Porque me está llamando a esclavitud y el Señor no me ha llamado a servidumbre, esclavitud, sino a paz y a libertad. Ah, ya, perfecto. Claro, gracias. Gracias, Noel. Por nada, error. Adelante, Roxy. Ok. Hoy me ha quedado más claro porque soy de esas que no apoyo el divorcio para nada. Pero claramente, como dice usted, si la persona no consiente, si la persona no quiere, no tiene por qué estar obligada a estar ahí retenida. Me casé y no tengo otra opción que aguantarme esto y aguantar agresiones y aguantar gritos y aguantar que no me deje ir a la iglesia. Entonces tiene la libertad de querer poder divorciarse. Y al haber conocido a Cristo, tener esa libertad de rehacer un matrimonio con una persona que sí cree en Cristo. Perfecto. Entonces, eso es así, ¿verdad? Perfecto. Tal Ok. cual. Le voy a hacer una pregunta para que veas esto. Dice que tal era la sujeción de Sara a Abraham que lo llamaba Señor, ¿verdad? Tanto podemos decir que el esposo en autoridad es llamado como el señor de la casa, el señor de esa mujer, ¿verdad? Pero ¿cuál es más señor? ¿Este señor o el otro señor? Sí, ¿Quién manda exacto, más? exacto. ¿A qué Muy, señor me sujeto? ¿A qué señor me tengo que sujetar por encima del otro señor? ajá. Sí, porque me llevaría al contrario a mi fe. Claro, mi señor Ujú, esposo me está diciendo que no puedo ir a la iglesia, pero mi señor, mi rey, mi salvador me ya. está diciendo que tengo que ir. Ujú. Qué bueno. Qué bueno, porque eso me quita mucho pesar, porque uno piensa, pobre de mi hermana que tiene que estar aguantando esto y no debería. No, Ok. claro que no debería. Muy bien, muchas gracias. Muy buena explicación. Gracias, hermano. Mari, adelante. Después está Doris que también quiere, pero primero está Mari con la manita. A ver, sí, buenas noches, hermanos. Solo quería preguntar al pastor Noel, en caso de que los dos sean cristianos, se puede decir creyentes, o sea, que se separan, porque me ha tocado ver casos, que, o sea, los dos son creyentes y se separan, o sea, se puede considerar el divorcio si aunque no hubo, como dijo usted, una inmoralidad sexual como adulterio, tal cosa. No sé, pastor. Aquí vamos. Ujú. Hay dos acepciones para la autorización de disolver el matrimonio, o sea, para el divorcio. Uno, inmoralidad sexual. Dos, matrimonio mixto donde el otro no consiente en vivir con ella o con él debidamente. Si estos dos casos no son lo que están viviendo una pareja cristiana, pero tienen problemas de incomprensiones, problemas agudos entre ellos, los dos son auténticamente cristianos, son comprobablemente cristianos, y hay un conflicto en el cual no hay un entendimiento y se separan por un tiempo, no pueden divorciarse y volverse a casar porque no hay razón bíblica para disolver el matrimonio. Sí.
De Sí. hecho, el matrimonio está tan vivo como siempre. Ujú. Porque Ok. de hecho, si una de las dos tiene una relación fuera de ese matrimonio, se considera como adulterio. Y para considerarse adulterio es que el vínculo matrimonial existe. Sí, ok. Muchas gracias, pastor. Por nada, mi hermana. También le digo algo, hermana, y esto quizás le sirva también de aclaración. Hemos visto algunas parejas de creyentes, o sea, han venido, se han convertido, al cabo del tiempo se han conocido, han orado, han tenido un tiempo de ese tiempo que tienen algunas iglesias o algunas no, o lo que sea. Finalmente piensan o encuentran que es la voluntad del Señor, se casan, pero al cabo del tiempo se va viendo, o sea, hay conflictos matrimoniales agudos y el pastor o el consejero se empieza a percatar de algo, que desdichadamente él o ella se casó con alguien que decía ser cristiano, pero no lo era. Pero él sigue llamándose cristiano o ella sigue llamándose cristiano. ¿Y qué hacer ahí? ¿Qué hacer ahí? Bueno, ahí mismo te dirán, bueno, no se pueden divorciar porque no califican porque los dos son cristianos, supuestamente. Y no hay inmoralidad sexual entre ellos dos. Entonces, como son cristianos, no se pueden disolver. Si en el caso de que son auténticos cristianos, con buen testimonio y todo lo demás, pero hay algún conflicto interno, algo que es difícil de resolver en el problema, en el momento, la separación quizás ayude a sentarse, a refrescar, a volver a una reconquista, a una cercanía, como cristianos verdaderos, trabajar con ellos a un arrepentimiento del problema que hay y volverlos a juntar, como dice el apóstol Pablo, juntarse sería lo perfecto. Pero hay veces que cuando estamos analizando con estas personas, y ha sido varios casos de lo que yo me topé, por ejemplo, uno de los cónyuges, cuando usted lo sienta a las mesas y entre los dos hablan, usted descubre que la culpa fundamental del conflicto lo está recayendo sobre una persona, aunque a la orilla de todo conflicto hay culpa subyacente que por causa del conflicto los involucra a los dos. ¿Qué digo con esto? A veces hay un conflicto central, que la culpa es una de las partes del matrimonio, pero a causa de este conflicto que hay, la otra pareja insensatamente ha ido cometiendo algunos errores y ha ido haciendo algunas cosas, también se hace culpable. Y a veces no podemos decir que son inocentes totalmente los dos o culpables totalmente los dos, sino que tienen culpas de parte y parte. Pero bueno, a veces en las consejerías nos damos cuenta de que hay maldad de parte de una de las partes del matrimonio, que hay en verdad algo muy malo sucediendo y que hay algo muy malo que la otra persona es culpable. Y vemos que está pasando. Inmediatamente sospechamos de dos cosas. O esta persona no está consciente como creyente de que está haciendo algo muy terrible, que está dañando a su pareja y está dañando a su familia, y lo cual hay que llamarlo a la reflexión, como el propio David, que pensaba que era por ser rey, podía hacer lo que bien le parecía, y hasta que no vino el profeta y le hace la historia de la ovejita y él dice, a este hay que matarlo, dice, puede ser esto. O sea, hacerlo consciente de que él está haciendo, y ha sucedido, que la persona cuando tú la confrontas con las escrituras y la haces consciente de que es el culpable, inmediatamente hay un profundo arrepentimiento y un dolor terrible. Hay un proceso de sanidad y de reconciliación en la pareja y bendición. Pero a veces descubrimos que hay una maldad consciente y planificada y arraigada en el corazón de esta persona, que aunque tú lo confrontas con las escrituras, no quieren aceptar su culpa y mucho menos un cambio. ¿Y qué tienes que hacer con ellos? Ah, bueno, fácil. Voy a caminar contigo, voy a hacer algo. Ahí depende de la perspicacia un poco del pastor y del consejero. Y es esta, el Señor dice, si tienes algo contra tu hermano, o sea, pasa algo con tu hermano, haz algo. Habla con él. Si el hermano lo acepta y se aparta de esto, ¿qué habrá pasado? Ganaste a tu hermano. Pero si no, buscas un testigo y hablas con él. Y si no quiere oír, o sea, no quiere aceptar con un testigo, pues busca a más testigos, 2 o 3 testigos más. Y si aún así no quisiera, lo llevas a la congregación de los santos
y lo expone. Entonces el pecado y su culpa en la congregación de los santos. Y si no quieren aceptarlo, entonces tenlo por gentil y por publicano. Lo que está diciendo el Señor es que alguien que ha sido confrontado con la Escritura y con conciencia de los demás, que le están diciendo es pecado lo que está haciendo y tú eres el culpable y no quieres aceptarlo y apartarse de él, entonces dice el Señor, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa? Tenlo por gentil y publicano en el contexto donde el Señor lo dice. Tenlo por un impío y no por un creyente. Entonces vuelve a estar en el punto en el que la mujer no está casado con un cristiano, está casado con un impío que se dice ser cristiano. Y entonces entra en la categoría donde dice el apóstol Pablo, acá, entra en la categoría donde dice el apóstol Pablo acá, que está casado con un inconverso realmente. Excelente, excelente la explicación. Muy buena, gracias, profesor. La hermana Doris quería hacer una preguntita, tiene ahí el micrófono. Sí, cuando la hermana María preguntó algo acerca de, sí contestó el pastor, me encantó, pero hay una pregunta. Si hay dos personas, dos hermanos que se casan, pero se separan o se quieren divorciar y no ha habido infidelidad, ellos pueden volver a casarse porque no fue por adulterio ni fornicación, sino porque hubieron inconveniencias, o sea, o él era inconverso y decidieron separarse y divorciarse. ¿Pueden volver a rehacer su vida? No es que pueden, es que deben hacerlo. O sea, Es que sí hay otra, o sea, hay opciones, digamos. Si es es- por divorcio, si es por adulterio, pastor, sí hay carta de divorcio, pero también si es inconversa la persona, también hay carta de divorcio. Si una persona está siendo emocionalmente, porque eso se vive ahora, emocionalmente, muchas mujeres son abusadas emocionalmente, pueden tener carta de divorcio y aquí, volver a aquí casarse. entramos en lo último que aquí acá le explico el último, esa mujer entra en la categoría que expliqué, lo último que expliqué. O sea, vamos a ver, si no es por causa de inmoralidad sexual y no es por causa de pareja mixta que no consienten vivir con ellos debidamente, no hay razón para el divorcio. No existe razón para el divorcio. Usted puede ir allí a un juez o puede ir a una notaría y divorciarse legalmente, pero delante de Dios su matrimonio siga intacto como el día que subieron al altar y se casaron. Okay. Está bien. Gracias, pastor. Creo que se desconectó. A ver, tenemos un segundito para que vuelva a conectarse. Creo que su señal se cortó. Ahí volvió. Les ruego me disculpen, es que me fui de la conexión, pero ya estoy aquí de nuevo con ustedes. Para explicarles, si usted puede ir a cualquier abogado, puede ir a cualquier juez, puede ir a cualquier notaría y divorciarse si no están en estos dos casos que autorizan. Su matrimonio delante de Dios no está disuelto. Ahora, si hay un cristiano que está actuando indebidamente con su esposa, se sientan a consejería y el consejero o el pastor descubre que él está actuando maliciosamente, que está haciendo daño a su esposa y lo hace consciente de ello y él no quiere aceptarlo y no quiere arrepentirse y no quiere reconciliarse y volver a restaurar las cosas, entonces es un inconverso. Por lo tanto, usted queda libre de divorciarse de él. Ahí sí. Pero tengo que demostrar que aunque dice ser cristiano, no lo es. Es un impío. Hola, Debe, Gaby. debe activar el micrófono. Dori. Okay. Una pregunta más. ¿Y si esta persona, los dos eran creyentes, pero uno de ellos cometió adulterio, pero luego se divorcian y luego él
vuelve a los caminos del Señor y se vuelve a casar. Vamos a ver. Sí. Si esta persona, los dos eran creyentes. Los dos eran creyentes, pero él, bueno, siendo creyente, profesando, él comete adulterio. Ajá, Y luego de que comete adulterio, se divorcian. ajá, Pero en ese transcurso, pues él se vuelve a casar y vuelve a congregarse ajá. en otra iglesia. ¿Tiene carta de divorcio? ¿Es legal? No, por supuesto que es legal que se divorcie porque dice el Señor que él acepta el divorcio por causa de la inmoralidad sexual. No, sí, pero el que cometió la inmoralidad sexual es el que se vuelve a casar. Una vez divorciado, están libres de ello. O sea que si él cometió el adulterio y se divorcia, se puede volver a casar. Sí, sin duda alguna, si está disuelto el matrimonio. El asunto de no poderse volver a casar es porque está el matrimonio por medio. Una vez disuelto el matrimonio, él tiene. Ahora, lo que él sí arrastra consigo es la consecuencia de su pecado. Entonces, ¿cuándo es que que siguen casados legalmente delante de Dios? Cuando no hay causa bíblica para el divorcio. Exactamente. Si no hay causa bíblica, ¿cuál sería la causa bíblica? Si cometió adulterio. ¿Adulterio? Y si él cometió adulterio y se vuelve a casar. Bueno, él no lo ha cometido con la esposa que se volvió a casar, lo cometió con la anterior y se disolvió el matrimonio. Eso no lo había entendido. O sea que la pareja, si digamos se casan y comete adulterio cualquiera de los dos, se pueden divorciar y luego volverse a casar. ¿Sí? Bueno, gracias. Esa El, es una duda que el- tenía. el hecho es que lo único que mantiene a la persona en el estatus de matrimonio es cuando, o sea, la obligación que te mantiene para no cometer adulterio es cuando tú estás casado. O sea, mientras no hay causa bíblica, el matrimonio está auténtico. No hay forma de disolverlo. Si no hay causas bíblicas. Pero cuando hay causas bíblicas, se disuelve el matrimonio. Y una vez disuelto el matrimonio, ambas partes están libres para volver a contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque ya no hay vínculo entre esas dos personas. Ya no existe ese vínculo. Ya entendí. Okay. Eso sí queda claro para mí. Gracias, pastor. Por nada, hermano. Algo más, hermano. Creo que Gaby se había conectado ahí por la camarita de Robert, pero no veo. Ahí está, ahí está. Hola. Hola, chicos. No, que estaba escuchando lo último que pude oír ahí. Y bueno, solamente quiero comentar que evidentemente en lo que el pastor nos está aclarando en el capítulo son muchos principios, ¿no es cierto? Y los principios dan parámetros, pero a la hora de la hora cada uno de ustedes debería asegurarse que están bajo el cuidado de un pastor que los ayudaría a hacer lo que Noel acaba de decir que él haría con alguien que se congrega con él, ¿no? ¿Verdad? Entonces, muchas veces uno no está bajo un cuidado pastoral, entonces pasa 50 cosas en su matrimonio y no hay nadie con autoridad que le ayude en ese proceso. Tampoco la idea es tratar el matrimonio como que vas a ir probando varias ocasiones hasta que libremente te puedas divorciar con legalidad y vas probando todo lo que puedas probar. Pues obviamente el Señor, nadie va a poder engañar al Señor si esto es lo que se proponen, ¿no? Así que, pero bueno, imposible ver cada caso
especialmente como Doris está proponiendo ahorita con y si tal cosa, y si tal cosa, y si tal cosa, eso requiere mucho tiempo, mucho cuidado también para no poner todo bajo como un propio lente y decir, bueno, es que el pastor Noel me dijo que podía hacer tal cosa, ¿no? Entonces, Ya, ¿verdad? No, claro, explicar algo. Si hay malicia de parte de una parte del matrimonio para mantener a su pareja subyugada y esclavizada al matrimonio indigno que está viviendo, es pecado y él va a arrastrar con eso y el Señor va a obrar en su vida. Si la otra persona usa todas las estrategias posibles para lograr legalmente disolver el matrimonio cuando en verdad no existe tal conflicto ni tales cosas, sino que se vale de algún tipo de artimaña, sabes bien que está pecando en su corazón y tendrá que vérsela con el Señor. Que no piense que va a quedar impune lo que ha hecho. exacto. Por eso es que hay muchas cosas, muchos factores en los cuales tendríamos que ver. No es solamente pensar, mira, si mi amiga tiene a su esposo, o sea, ¿entiendes? Como casi como dar casos, o sea, todo se tiene que manejar con mucho cuidado y tener este cuidado de pastoral o de líderes espirituales que nos ayudan en realidad. Otra cosa, también esto de que si tu esposo no te dejara en la iglesia un día, ¿verdad? O por aquí, o por buenas razones, porque honestamente dejas descuidado a tus hijos y todo el mundo está descuidado. Esto es otro caso, No, ¿verdad? claro, obvio, claro, claro. Por eso que, hermanos, seamos responsables con lo que todo esto pueda significar. Y si nos vemos en situaciones delicadas, busquemos de personas que nos ayuden cuando seamos honestamente transparentes y decir, mira, me está pasando esto, mi esposo me ha dicho tal cosa, y que uno vea, bueno, cuál era la circunstancia, cuál era el contexto, y no solamente decir, ay, bueno, ¿sabes qué? El pastor, en mi clase de Corintio, ya me dijeron, o sea, no, Claro. no quieres que vaya a la iglesia. Bueno, te presento el divorcio. O sea, tengamos cuidado de la manera que estamos percibiendo lo que sí es verdad, ¿no? La cosa es que nosotros estemos dispuestos a pagarlo todo por servir al Señor. Ok, el Señor es el Señor. Estratégicamente, uno, ¿por qué no vas a poder ir a la iglesia? Si dejas todo listo, te vas una horita, o sea, ¿cuál es el problema? Entonces, pero esto es algo, por supuesto, que toma su tiempo, no es como que agarras tu bolsa y te vas, ¿no es cierto? Ok, bueno, eso nomás quería comentar. Claro, lo que no quiero es, siempre yo digo, lo que no quiero es caer en ningún tipo de extremo ni ningún tipo de ley sobre ello. Es decir, ¿me puedo divorciar por cualquier cosa? Pues mira que no. Hay causas bíblicas para el divorcio. Exacto. ¿Será que pareciera que no me puedo divorciar, pero realmente están pasando cosas terribles? Bueno, vamos a esas cosas terribles porque si en verdad hay esas cosas terribles, a lo mejor existe causa bíblica para que sí te divorcies. Exacto. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el apuro para casarte con alguien más si acabas de fracasar rotundamente? O sea, me tuve que divorciar porque tuve un amorío con alguien y, pero ahora me voy a casar para hacerlo legal. Miren, si hay gente que se cree que puede jugar con Dios como tratando de cubrirse legalmente, bueno, nosotros necesitamos ser sabias y tener discernimiento y no caer en ese legalismo con otra persona jugando el mismo jueguito. O sea, ¿dónde estamos nosotros paradas también? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué tenemos que ver si 2 más 2 son 4, 4 son 16 y si le añade... O sea, si nosotros estamos claras con el Señor, nada de esos jueguitos de una persona legalista nos va a afectar a nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que ir creciendo. No es así tan fácil, pero no es tan difícil tampoco. Amén, Noel. Y por eso ahorita le explicaba que antes de llegar a la conclusión de que era un impío, la persona con la que estaba casado, aun cuando se llamara creyente, les dije, si el consejero y el pastor son verdaderamente consejeros ambos, inmediatamente van a tratar de ir al problema. Amén. Analizar el problema con las dos personas, con los dos implicados, para poder determinar. ¿Por qué? Porque lo que Pablo plantea es que si son auténticamente creyentes, aunque se sepárense por un tiempo, o sea, si son creyentes verdaderos, que no se divorcien, que haya una separación hasta que se pueda resolver el asunto que hay. Esa es la aspiración del apóstol Pablo. Amén. Ahora, si el proceso descubre que uno es
auténticamente cristiano, pero el otro es un impío disfrazado de cristianismo, entonces ya se le da otro trato a esto. Exacto, exacto. Pero por eso, hermanos, es tan importante en realidad estar bajo un cuidado genuino, estar en medio de otros creyentes maduros, que nos colaboremos mutuamente en este caminar. Porque es fácil que a veces uno va a una amiga impía a preguntarle, ¿qué opinas tú? Ay, deja ese tipo, qué barbaridad. Y bueno, entonces, ¿dónde está el apoyo? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Y viceversa, por supuesto, ¿no? Así que, ¿saben qué? Hay un beneficio gigante en lo que es la iglesia. Y estoy hablando del cuerpo de Cristo. No estoy hablando de las cuatro paredes. Hay un beneficio gigante. Yo, por ejemplo, Noel es mi hermano, y yo no tengo hermano varón. Entonces, yo acudo a él, ¿no? Pasa algo que yo necesito que él me ayude, yo le digo a él, mira, está pasando tal cosa, y él me va a dar un consejo bíblico y me va a decir, ¿sabes qué? Tal cosa y tal cosa, por esta razón y esta razón. Entonces, ¿ves? Él no es necesariamente mi pastor donde yo me congrego, pero es mi hermano y él me ayuda inmensamente. Igual ustedes, rodéense de personas que les van a ayudar, que conocen al Señor y conocen la palabra y que les van a dar un consejo bíblico, ¿sí? Entonces, bueno, creo que este capítulo, y bueno, los que vienen también, Noel, ¿no? Sí, Están sí. cargados de cómo resolver conflictos bíblicamente, pensando en el Señor, en quiénes somos nosotros. Así que bueno, esperamos que realmente sea de gran ayuda para todos, porque ¿quién no necesita un buen hermano o una buena hermana? Amén. Sí. Amén. Bueno, ahora sí oremos para despedirnos porque ya son las 9 de la noche. No, hasta las 10 no vamos. No. Es broma. Muy bueno, pues bueno todo. Oramos y nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. Padre, bendecimos tu nombre y gracias te damos en esta hora por todo el bien que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la opinión, por la pregunta, por la intervención de cada hermano. Yo te ruego, Señor, que tú nos des sabiduría siempre para hacer lo que a ti te agrada, lo que tu palabra nos enseña, que podamos tener una noche de descanso, Señor, y que tu gracia siempre nos asista, nos acuda para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, familia.